Así como Moisés fue engrandecido por el Señor ante los ojos de Israel, cuando Dios abrió las aguas del Mar Rojo, Josué fue engrandecido en forma similar al abrirse las aguas del Jordán. En ambos casos, Israel pasó entre las aguas hacia una vida nueva. Este pasaje parece haber sido lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando mencionó el bautismo de Israel en la nube y en el mar. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 3 dice: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Sabemos que la primera generación que pereció en el desierto fue partícipe del milagro del cruce por el Mar Rojo. Ahora, Josué está al mando, Josué es el líder, y esta nueva generación también necesita ver que Dios está con Josué, como estuvo con Moisés. Ahora a ellos les toca ver el milagro de abrirse las aguas delante de ellos y ellos pasar en seco. ¿Por qué Dios abrió el Jordán de una manera sobrenatural? Era primavera y el río había crecido con el deshielo de las nieves del monte Hermón, y esto era un obstáculo formidable ante los hebreos. Los israelitas no tenían embarcaciones ni medio alguno de cruzar las turbulentes aguas. Sin embargo, el autor inspirado nos da 3 importantes razones para que Dios obrara un milagro. Para engrandecer a Josué ante los israelitas, con el fin de confirmar su confianza y lealtad al nuevo líder. Considerando la magnitud de la tarea de Josué y los grandes peligros en el camino del ejército hebreo, el adalid necesitaba prestigio para ejercer autoridad sobre sus tropas. Dios informó a Josué antes de producirse el milagro, y el cumplimiento del mismo era la evidencia de que Josué era el instrumento escogido por Dios. Se nota que Josué no se exaltó a sí mismo, fue Yahweh quien lo hizo, para desarrollar la fe de los hebreos y demostrarles que Dios echaría a los cananeos de la tierra de promisión, para sembrar terror en sus enemigos y dar un testimonio a todos los pueblos del poder y la fidelidad de Yahweh. Los israelitas tenían que dar 2 pasos para que se realizara el milagro. Primero, debían santificarse. Aunque se santificaban externamente, esto era un símbolo de la purificación interior. Es la mejor preparación para obrar milagros. En segundo lugar, en el cruce del Jordán, los israelitas fueron guiados por el arca, la cual fue llevada por los sacerdotes, los levitas. El arca representaba la presencia del Eterno, y el hecho de que este mueble del tabernáculo los haya guiado al cruzar el río simboliza que Dios mismo pasaba delante de ellos como el gran capitán de la guerra santa. Hasta esta altura, Israel había sido guiado por la nube y la columna de fuego. Ahora Yahweh cambia de método. El pueblo debía marchar casi 1 kilómetro detrás del arca para tenerla a la vista y seguirla. Los sacerdotes que transportaban el arca tenían que tomar un paso de fe. Era preciso que sus pies pisaran realmente el agua antes de que el milagro se produjera. El arca simboliza la presencia de Dios, que iba delante de su pueblo. Los coatitas por costumbre cargaban el arca, pero en este caso poco usual, los sacerdotes levitas la transportaban. Los sacerdotes debían ponerse de pie ahí para dar tiempo para que las palabras de Dios
estimularan a la reflexión en la grandeza de la acción eminente de Dios al dar la tierra conforme Él mostraba su presencia. También era una preparación para permitir al pueblo que seguía que se preparara para el milagro de Dios, el cual detuvo las aguas para cruzar. El pueblo cananeo que tenía que ser eliminado o derrotado era pecaminoso al punto extremo. Dios, como juez moral, tiene el derecho de lidiar con toda persona como en el fin, según Apocalipsis 20, 11, 15, o en cualquier otro momento cuando Él lo considere apropiado para sus propósitos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.